Bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Tech Talking. Tech Talking es una iniciativa de Inspenet de televisión enmarcada dentro del gran proyecto inspenet.com. Inspenet.com es una red de profesionales hecha por profesionales que busca unirnos a lo largo y ancho del globo terráqueo y permitir llevar el conocimiento, el intercambio de información y la unión de una gran comunidad de profesionales que está ávida de conocerse, de intercambiar conocimiento y buscar de alguna manera proyectarse y conocer qué es lo nuevo, qué es lo último, qué es lo actual para mejorar el performance propio y de la empresa donde laboran. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Un ingeniero mexicano, José Luis Ponce. José Luis, nacionalidad mexicana, como le decía, ingeniero mecánico de profesión, somos colegas, incorporado a las pruebas no destructivas desde el año 1999, siendo la primera empresa en la que elaboró TubeScope o TuboScope, en donde tuvo la oportunidad de conocer las pruebas no destructivas y métodos como partículas magnéticas y la examinación electromagnética. Posteriormente, a lo largo de estos ya 22 años, que se dicen rápido, pero hay que echarle ganas, como dicen los mexicanos, 22 años de experiencias en los ensayos no destructivos, se ha desarrollado en sectores metalmecánicos, civil, nuclear y petrolero, en diferentes métodos de ensayos no destructivos y evaluación de soldadura. En la actualidad es el director de JP Inspecciones, una compañía de servicios de capacitación, calificación y certificación de personal en DT y soldadura. Además de estos servicios, brinda también asesorías y coaching a diversas empresas y profesionales a nivel nacional e internacional, teniendo presencia en países como Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, España, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, en donde ha brindado capacitación y en diversas disciplinas técnicas. Tiene una gran variedad de certificaciones de ensayo no destructivo, 9 métodos de ensayo no destructivo, además de inspector certificado AWS, API 577, 580 y sobre todo una gran capacidad para enseñar y curtir de conocimientos a cada una de esas personas que a bien tienen de tenerlo como instructor, como mentor, como profesor o como técnico. Sin más que hablar, hoy vamos a tocar un tema fundamental, sencillo, pero que tiene sus aristas y sus cuidados. Hoy conversaremos sobre la profesionalización de la prueba hidrostática. José Luis, las cámaras de Inspenet Televisión son tuyas. Bienvenido a la plataforma inspenet.com. Señores, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Inspenet por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir parte del conocimiento que tenemos y, lo más importante, fortalecer de manera conjunta la comunidad de ensayos no destructivos y en general el plan de ingeniería. Nuevamente agradezco la oportunidad que se nos brinda y muchas gracias. Muy bien, vamos a conversar de este tema tan subestimado, diría yo, porque mucha gente dice, yo lo sé, yo lo hago, yo hago pruebas hidrostáticas, yo no tengo nada que aprender o que me tienes nada que enseñar en pruebas hidrostáticas. Pero nuestra política, como ingenieros mecánicos ambos, es conocer desde la base qué es una prueba hidrostática y cuál es su verdadera importancia, José Luis. Bien, nosotros hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, y gracias a la preferencia de muchas compañías, de muchos de nuestros socios de aprendizaje, de impartir esta capacitación. Prueba de fuga en su modalidad hidrostática y neumática. ¿Cuál es la importancia? La importancia, como la mayoría de los códigos así lo solicitan, es verificar la hermeticidad de un sistema. Pero el concepto de hermeticidad va más allá de simplemente no tener fugas. Y como bien lo mencionas, hemos notado y hemos tenido la oportunidad de percatarnos que muchos profesionales, incluso después de muchos años
de ejecutar pruebas hidrostáticas o en general pruebas de presión, también involucradas las neumáticas, hay muchos conceptos bases de los cuales adolece. Nosotros tenemos una frase para definir qué es lo que ha ocurrido con las capacitaciones en pruebas hidrostáticas. Es una metodología técnica que ha sido comercialmente explotada, pero técnicamente no retribuida en cuanto al conocimiento. Muy bien. Y la prueba hidrostática es considerada un ensayo no destructivo o una forma de verificación alternativo. Aclaremos esto porque muchas personas no saben realmente lo que es. La verdad es que es una pregunta muy interesante. Desde hace muchos años nosotros hemos tenido una lucha constante al estar estableciendo la siguiente conjetura. Primero, si queremos decir o mencionar que la prueba hidrostática o la neumática son o no pruebas no destructivas, primero bastaría con revisar la definición de qué es una prueba no destructiva. Y rápidamente tenemos la definición global de que prueba no destructiva es un tipo de ensayo tecnológico que permite la evaluación de la sanidad de los materiales sin que exista oportunidad de que este ensayo deje fuera de servicio, fuera de operación, o que afecte las propiedades químicas, físicas o mecánicas del componente. Y quiero agregar, incluso si lo haces mal. La prueba hidrostática y la prueba neumática no encajan, no corresponden, no hacen un clic con esta definición, porque sí o sí existe no solo posibilidad y probabilidad de que tú dañes el componente, aunque esa no sea tu intención, simplemente el componente tuvo fallas críticas o subcríticas que no pudo soportar y consecuentemente colapsó, ya sea por deformación o sea por ruptura. Entonces, partiendo de esta premisa, consideramos que la prueba hidrostática y neumática no son pruebas no destructivas, pero tampoco son pruebas destructivas. Simple y sencillamente son pruebas de resistencia, que el componente probado, sea recipiente o sea tubería, tiene que tener la capacidad de mostrar hermeticidad, es decir, hermeticidad significa cero fugas y cero deformaciones, pero mientras está sufriendo esfuerzos triaxiales. Correcto. A este punto, la consideramos entonces como una prueba de fuga, la prueba hidrostática. No, realmente aquí hay un tema nos gustaría ser muy claro en este sentido. Nosotros, cuando definimos prueba de fuga o leak testing, nos referimos a un tipo de ensayo no destructivo, es decir, la prueba de fuga como tal, ya sea espectrómetro de masas utilizando helio como gas de rastreo, diodo de detector de halógeno utilizando gases clorofluorocarbonados como gas de rastreo, la prueba de burbuja o la misma medición de cambios de presión, esos sí son pruebas no destructivas, porque el índice de presurización está muy por debajo del MAWP, es decir, ya sea de la presión máxima de trabajo o de diseño. Sin embargo, si nosotros volteamos a ver el ASTM E1003, ellos definen de una manera muy interesante la prueba hidrostática y la denominan prueba de fuga hidrostática. Entonces, nosotros, como somos una compañía que se dedica a dar capacitación en pruebas no destructivas, integridad mecánica y otras disciplinas, lo incorporamos como prueba de fuga, medición de cambio de presión, modalidad hidrostática y neumática, entendiendo por supuesto que la prueba hidrostática y neumática no son una prueba no destructiva, pero que se necesita y se requiere de un grupo de conocimientos básicos sobre materiales importante para poder ejecutarla, controlarla y entenderla. Muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que esta es una iniciativa de inspenet.com, que dentro de inspenet.com encontrarás el canal de televisión Inspenet TV, un canal hecho por profesionales, para profesionales, en el que hoy tenemos invitado a un gran profesional mexicano, el ingeniero José Luis Ponce. Inspenet también tiene sus sites en las redes sociales y nos pueden ubicar en @Inspenet, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. Y también les recordamos a nuestros usuarios y seguidores que registrarse en inspenet.com es muy sencillo. Al estar registrado, lo cual es gratis, podrás acceder a información y a todos estos videos y programación diaria que tiene Inspenet Televisión. No dejes de hacerlo, es muy sencillo, regístrate en inspenet.com. Muy bien, continuando con esta interesantísima entrevista con José Luis Ponce, una consulta: ¿qué se debe saber entonces antes de ejecutar una prueba hidrostática? ¿Qué se debe conocer? Bien, antes que nada, que debo mencionar que la mayoría de los centros industriales
Anteriormente bastaba con que el operario se considerara o tuviera categoría de operario instrumentista. Es decir, típicamente un instrumentista era quien ejecutaba la prueba hidrostática. Hoy en día, acercándonos a la profesionalización, parte del esfuerzo que hemos logrado conseguir es que las personas que hagan pruebas hidrostáticas también tengan conocimiento sobre lo más importante, los materiales. A veces vemos demasiado rutinario el solo presurizar un sistema y no logramos entender qué es lo que está ocurriendo dentro del mismo, los esfuerzos. Y repito, me gustaría ser muy incisivo en este punto, esfuerzos triaxiales, esfuerzo longitudinal, radial y circunferencial. Todo aquel que haga una prueba hidrostática, antes de ejecutar siquiera el inicio del protocolo de presurización, debería de conocer la presión de ruptura, el burst pressure del componente, la presión de deformación relacionado con el yield o con la cedencia de los materiales, y también debería de conocer la presión máxima a la que un componente puede ser sujeto, obviamente apalancándose del cálculo del Hooke estrés. Afortunadamente no es necesario ser un erudito en estos menesteres o en estas disciplinas para poder entender y ejecutar estos cálculos que, repito, deberían de ser como protocolo básico antes de la ejecución de la prueba y deberían de ser como parte del background o del conocimiento de todo aquel que siquiera haga la prueba misma. Excelente, José Luis, excelente. Adicionalmente, ¿cuántas veces se debería repetir una prueba hidrostática? Bien, esa es una de las preguntas más interesantes que yo la equiparo y la comparo con cuántas veces se debe de reparar una soldadura. En realidad, si me preguntaras a mí desde el punto de vista de el estrés en los materiales, una prueba hidrostática solo se debería de ejecutar una vez. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son los motivos para repetir la prueba hidrostática? Exactamente. Cada que nosotros repetimos una prueba hidrostática, y esto yo quiero ser muy claro en este punto, por eso para mí es muy importante que la gente que asista a los eventos de capacitación en general, en pruebas no destructivas, entiendan que no es solo el tema de presurizar el componente, es el tema de generar el esfuerzo, el estrés en el componente. Hay dos conceptos muy interesantes, uno que se llama strain energy, que es energía de deformación. Este padecimiento de los materiales es acumulativo. Esto quiere decir que cada vez que tú estresas un material, hay una barra, por decirlo así, o hay una acumulación de esfuerzos en el material. A medida que yo estoy repitiendo las pruebas, esta barra se va llenando, se va acumulando. Y como recordamos en los conceptos básicos de mecánica de materiales, hay dos formas en las que los materiales fallan: fractura y deformación. Y esto es cuando esta energía llega a su límite y de una u otra forma tiene que liberarse. ¿Qué tiene que ver esto con cuántas veces se repite una prueba? Es muy fácil. Las razones para repetir una prueba tienen que ser lo suficientemente fuertes como para que así sea. Muchas de las veces los auditores, y quiero ser muy claro en este punto, respetando mucho a los auditores, a veces adolecen del conocimiento suficiente de la prueba y ellos por 5 o 6 PSIs que se perdió durante la misma, hacen repetir la prueba porque supuestamente la gráfica tiene que quedar pareja. La primera frase que tenemos que aprender en pruebas de presión es que pérdida de presión no significa pérdida de fluido. La pérdida de presión puede darse por muchos factores. Factores por temperatura, meteorológicos, mecánicos, de actividad molecular, especialmente en el agua. El agua es caprichosa por muchas razones termodinámicas hidráulicas. El punto medular es que cada vez que yo repita una prueba, estoy generando un estrés acumulado y crónico en el material, que después probablemente no se refleje en la performance durante la prueba, sino que se va a reflejar en funcionamiento, generando estrés residual, esfuerzo residual y el strain energy acumulado. Si nosotros quisiéramos cuantificar cuántas veces puedo repetir una prueba con una enorme certidumbre, tendríamos que recurrir a una combinación de prueba hidrostática y el método de emisión acústica para poder escuchar el material, porque el material, quiero usar una frase poética para esta parte, el material sufre, el material grita y el material te pide auxilio, pero nadie lo escucha. La única forma de escucharlo es con emisión acústica combinada durante la prueba hidrostática. ¿Cuántas veces se debe de repetir la prueba? La menor cantidad de veces que sea posible. Incluso muchos dueños de petroleras, muchas paraestatales petroleras, no solo no están repitiendo pruebas hidrostáticas, sino que las están omitiendo. Interesantísimo punto de vista.
tú hablas profundamente de lo que es la fatiga de los materiales producto de la prueba hidrostática, pero la consulta que te haría yo, teóricamente el valor de la prueba hidrostática tiene que ser su esfuerzo como consecuencia menor al esfuerzo que genere fatiga en los materiales. Ahora, hay un estrés acumulado que tú lo has dicho. ¿Tú puedes explicarme un poco la valorización, el punto para dar un valor preciso hasta dónde puedes generar una presurización de un equipo sin, teóricamente, cómo debería ser el diseño, sin generar estas consecuencias? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en intercambiadores de calor, cuando tú sacas fuera de servicio intercambiadores de calor y tienes que volver a colocarlos en servicio, haces pruebas hidrostáticas. En secciones de líneas que han tenido fallas y han corregido, reemplazado secciones, bien sea porque se han detectado a través del método de inspección en marcha o por un programa de TML o CML que le permite detectar bajos espesores en estas líneas, y es obligado, tras una recomendación del profesional de confiabilidad, integridad o inspección, etcétera, a quien concierna, reemplazar la línea. Hay que ir a una prueba hidrostática. Allí, ¿cómo aplicar este criterio tan importante que tú has dicho? Aclara eso, porque creo que es un punto interesantísimo para las generaciones que vienen. Bien, es una pregunta interesante. Vamos a dividir el límite de la presurización en dos partes, en componentes nuevos y en componentes ya en servicio. Los componentes nuevos, primero, tiene que existir un diseño. A mí me gusta dividir esto a su vez en otras dos partes. Primero, el conocimiento que tienen que tener los ejecutores de la prueba y el conocimiento que tienen que tener los diseñadores del sistema. Los diseñadores del sistema consideran otros aspectos como la performance del equipo, como el número de ciclos de trabajo, como incluso el fluido que va a transportar, y por lo tanto proyectan la corrosión permitida y otras cosas. Por otra parte, el conocimiento del ejecutor de la prueba, que tiene que ser más bien un conocimiento de generalista y no de especialista. En ese sentido, si el componente es nuevo, yo me atrevería a pensar, y esto leyendo la mayoría de los artículos de códigos postconstrucción, como las series 500 de API, las series PCC de ASME, que sugieren establecer el hub estrés que se genera durante la prueba en un porcentaje de la cedencia del material, típicamente en un 90%. Es decir, si yo tengo un material A106 grado B con un yield de 35,000 libras sobre pulgada cuadrada, el hub estrés no me debería de ejercer un esfuerzo circunferencial mayor a 31.500 PSI. Normalmente el 90% es el focus, es el target que buscan siempre los diseñadores y las normativas. Sin embargo, tenemos un grupo de ingeniería un poco más extremista de algunos apartados mencionados en el API 1179, que dice que algunos usuarios reportan mejor trabajar el material al 110% de la cedencia durante una prueba, recordando que los materiales son más fuertes de lo que realmente son, porque si nosotros vemos una curva esfuerzo-deformación, hay dos tipos de curvas, la curva de ingeniería y la curva real, que tiene la tendencia a irse hacia arriba por muchas razones. Si el equipo está en servicio, ahí la conjetura cambia totalmente, porque el paso número uno, primero tenemos que hacer una investigación si no cuenta con mecanismos de daño. Si cuenta con mecanismos de daño, tenemos que hacer un fitness for service previo como protocolo a la prueba hidrostática para después determinar cuáles son los esfuerzos que es capaz de soportar. Y aquí quiero hacer énfasis en un error común en muchos grupos de ingeniería, y es que ellos basan la presión máxima de prueba fundamentada en el espesor mínimo que se detecta incluso dentro de una corrosión, pero no consideran los esfuerzos de la corrosión misma, como lo sugeriría en el caso del ASME B31G. Entonces, rondar entre el 90 y el 100% de la cedencia serían buenos valores para la presión máxima de una prueba. Interesantísimo. Y te hice esa pregunta porque precisamente en equipos en servicios muchas veces hay que tomar decisiones. Y una de las decisiones que se toma es, ¿cuál es la presión que tiene de operación? Hay quien dice, vete por encima del 50%, el otro, no, 75% por encima. Y así toman decisiones
que podemos considerar alegres, ¿no? Por decir una palabra coloquial, y que no se ciñen a ningún código ni a ningún valor de ingeniería. Por eso te llevé a este punto y es muy interesante, muy buena tu respuesta. Y en ese orden, porque estamos en este orden, ¿qué es entonces la profesionalización de las pruebas hidrostáticas? ¿Cómo manejar una prueba hidrostática profesionalmente y no empíricamente, que es lo que estamos conversando indirectamente en la parte final de la pregunta anterior? Bien, nosotros estamos luchando mucho por el tema de la profesionalización de las pruebas. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que las personas que toman, por ejemplo, capacitación con nosotros, y no solo capacitación, sino todos aquellos que se acercan para poder recibir cualquier servicio, tengan la satisfacción de que lo que están haciendo no va a producir resultados contradictorios. ¿Por qué? Porque a veces hay satisfacción porque la prueba se hizo de manera correcta, pero gran parte de esto es una asunción, es decir, se asume que así es. La asunción no es mala, de hecho, la metodología API 580 basa mucho de su análisis de inspección basada en riesgo en la asunción como una herramienta importante, pero la profesionalización de las pruebas hidrostáticas básicamente se centra es que la gente sepa lo que está haciendo. Es decir, sepa que existen los esfuerzos, sepa que existen límites, sepa que cada material tiene un límite de resistencia específico, sepa que en cada condición hay un protocolo, no solo es presurizar de 0 a 100, sino que hay que seguir los steps paso por paso, temperaturas, tiempo de sostenimiento y lo más importante, el criterio, porque el criterio de aceptación es en donde la mayoría de las veces existe el error. La mayoría de los códigos, las normas, solo te va a decir no fracturas, no deformación, no fugas, sin que te den un porcentaje de pérdida que se manifieste en los indicadores de presión. Claro, hay equipos como las válvulas, por ejemplo, al amparo del ASME B1634 y otras disciplinas que tienen que ver con especificación de equipos que sí te dan un ritmo de pérdida permitido, pero en los equipos construidos como las líneas, como las calderas, como los recipientes sujetos a presión, no existe tal criterio. Entonces aquí es donde viene esa controversia. Y para mí algo muy importante y que me resulta satisfactorio es que la gente aprenda a explicar el fenómeno que ocurre. Porque muchas veces cuando hay un fenómeno durante una prueba hidrostática que el ejecutor no tiene la capacidad de explicar, es cuando es víctima del auditor. Y no es que yo tenga algo en contra de los auditores. A mí me gusta mucho fortalecer la parte técnica de las personas que hacen la prueba y lo más importante, que entiendan qué es lo que están ejecutando. Fundamental. Y creo que esta frase que va más allá de la prueba hidrostática es célebre y debe definitivamente ser parte del ABC de cualquier profesional. Debes saber lo que estás ejecutando. Debes preocuparte en formarte, en entender, en certificarte para poder tener el valor del conocimiento preciso sobre lo que firmarás como inspector o como supervisor de mantenimiento o como cualquier persona involucrada en un proceso de un testing del que sea. En este caso estamos hablando de pruebas hidrostáticas. José Luis, ya estamos llegando al final de este programa. ¿Qué le podemos decir a las generaciones que se están formando no solo en pruebas hidrostáticas, sino en toda la gama de ensayos no destructivos? ¿Qué mensaje, qué mentoring puedes hacer a través de las pantallas de Inspenet TV para que las nuevas generaciones y las que están en proceso de ejecución de actividades con responsabilidades definidas puedan lograr performance y alcanzar sueños profesionales exitosos? Bien, dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Primero que nada, tienen que desarrollar el gen del aprendizaje infinito. Esto quiere decir que jamás deben de dar por concluido su proceso de aprendizaje. Número dos, que corran la milla extra. Esto quiere decir que los outliers, es decir, las personas especiales en muchos sentidos, en pruebas no destructivas, son aquellos que han corrido la milla extra, es decir, que han dado algo más de lo que se les solicita.
Si de manera conjunta, con desarrollar y crear el gen del aprendizaje infinito, nunca dar por concluido el proceso de aprendizaje, el compromiso, la verticalidad, la honestidad, seguramente los va a conducir a ello. Y que quiten de su mente el tema económico. Sí, es importante el tema económico, es importante el tema de que me voy a certificar porque quiero ganar más, pero lo más importante es que le den peso a esa certificación que tienen, porque el tema económico es algo que está separado totalmente del profesionalismo, de la profesionalización. Hay que saber y aprender a convivir con ello, pero lo más importante es el compromiso y lo más importante es el compromiso perpetuo. Eso quiere decir que siempre tienen que estar ahí en búsqueda de más conocimiento. Yo lo he dicho constantemente, entre más background tengas, más fácilmente se te va a hacer no solo aprender cualquier cosa, sino explicarla con pocas palabras, muy concisas, 4 palabras, una idea. Lo que se llama en México el hambre por hacer, el hambre por aprender, el hambre por dar, el hambre por llegar, el hambre por ser mejor, el hambre por instruir y dejar una huella en la vida. José Luis, realmente estoy encantado. Realmente es un gran honor ver cómo nuevas generaciones, personas como tú, se han ocupado en formarse y buscar transformar el entorno profesional que nos acompaña. Creo que el legado, el esfuerzo que hacen desde JP Inspecciones y lo haces tú como instructor es totalmente tangible y valorable. Yo quisiera, antes de cerrar esta transmisión, permitirte poder dar unas palabras de cierre a tan interesante exposición sobre un tema que, así como otros, porque hay unos cuantos temas en inspección que son, diría yo, metafóricamente subestimados, porque la gente cree que son muy simples de hacer. La gente ve que a veces llega un camión con agua, un cisterna, conectan a una línea, a un equipo, hay un manómetro, échale agua, presuriza, aguanta una media hora, una hora, lo que corresponda, o 24 horas, depende del tipo de prueba que vayas a hacer. Y entonces ya, qué fácil es hacer una prueba hidrostática. Es algo muy, muy sencillo. No hay que prepararse, si ya lo vi, ya yo sé cómo se hace. Esto no tiene ninguna técnica. Bueno, algo muy interesante, nosotros, pues yo personalmente fanático de la Fórmula 1 desde muy, muy joven, aprendí una palabra que es la telemetría. Y esa palabra la hemos transportado mucho a nuestras capacitaciones. ¿Qué es la telemetría? Es la medición de todos los parámetros de prueba. Como bien lo comentas, la gente ve que es solo agua y un manómetro, pero en realidad es más que eso. Es que tengas controlado telemétricamente todos los parámetros, presión, temperatura, humedad relativa, la velocidad del viento y otros factores meteorológicos. Es más, la persona que haga pruebas hidrostáticas debe de convertirse prácticamente en un meteorólogo. Tienes que tener tu estación meteorológica andante. ¿Por qué? Porque a medida que tú tengas controlados todos los parámetros, todos los parámetros, le vas a poder dar respuesta y justificación a las variaciones de presión que son principalmente la queja como tal. Como decimos en México, si tienes los pelos de la burra en la mano, sabes que es de color gris. Eso significa que tú no puedes justificar caídas de presión si no tienes toda la telemetría compuesta. Y esto significa que por otra parte tienes que invertir en los equipos. Nosotros nos encontramos todos los días con mercenarios de las pruebas no destructivas, con mercenarios de las pruebas hidrostáticas que solo salen al campo con un manómetro y una cisterna de agua, pero el compromiso es muy fuerte. La inversión tiene que ser fuerte, no solo en capacitación, sino en equipamiento para poder ofrecer siempre la respuesta correcta. Tal cual, tal cual. Y eso aplica también para pruebas neumáticas y para las pruebas de vacío de pisos de tanque y muchos otros ensayos e inspecciones que se tienen que hacer para la certificación y la verificación de equipos en determinadas circunstancias.
Tengo que darte las gracias, José Luis, realmente encantado. Quiero dejar las puertas de Inspenet TV, inspenet.com abiertas para ti y para todo tu equipo, para que en un futuro cercano podamos contar con otros programas de ensayos no destructivos, conversaciones técnicas que permitan desde ambas partes de estas tribunas que hemos creado, mentorear, contribuir al desarrollo profesional de toda esta comunidad técnica del mundo. Le recuerdo a mi audiencia que yo soy Francesco Solari, que este es su programa preferido, Tech Talking, que Tech Talking es una iniciativa de Inspenet Televisión enmarcado en el proyecto inspenet.com, que no olvides que inspenet.com te proyecta, te conecta, te enseña y te transforma, que nosotros buscamos convertirnos en una gran red de profesionales y a través de esta red de profesionales curtir de conocimiento a la humanidad. Para ello tenemos nuestro canal de televisión, Inspenet Televisión, valga la redundancia, donde los profesionales son los nuevos protagonistas de la historia. Y hoy hemos traído a José Luis Ponce de JP Inspecciones, un connotado técnico, profesional, instructor y especialista del área de los ensayos no destructivos, con quien conversamos sobre las pruebas hidrostáticas y cómo debemos hacerlas más profesionales. Para terminar, les recuerdo que registrarse en inspenet.com es muy sencillo. Accede a nuestra plataforma y regístrate. Allí podrás disfrutar de información, de entrar a nuestro muro y muy pronto estaremos activando un gran programa de papers, de documentos y a través de un gran reality a nivel latinoamericano que estaremos anunciando próximamente. Y también les recuerdo que nuestros diplomados están ya disponibles en nuestra plataforma. Los primeros 2 diplomados son ensayos no destructivos, usos y aplicaciones en el sector petróleo y gas, y el programa gerencial para la implantación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015. Señoras y señores, para este servidor ha sido un gran placer, un honor haber contado con la presencia del ingeniero José Luis Ponce en este subprograma Tech Talking. José Luis, agradecido. Espero en una nueva edición poder conversar de temas que también son de diatriba, de polémica, algunos ensayos no destructivos especializados. Yo también soy amante de la emisión acústica. Conversaremos de temas. Serás un invitado especial siempre en esta tribuna y muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francesco, también a Gustavo allá en la producción y a todo el equipo de Inspenet. Saludos. Ok. Te invito a conectarte con inspenet.com y a nuestra audiencia, manténganse conectados. Inspenet.com, una red de profesionales hecha por profesionales. Chao, chao. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces. Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional.